Hola a todos, muy buenas noches. Vamos a grabar la clase el día de hoy, ya que como no va a haber clase de manera física, hay que tratar de avanzar un poquito más con los temas. Bueno, pues en esta ocasión vamos a realizar varias actividades que espero que vayas realizando conmigo para que te queden un poquito más claras. Primero, vamos a crear un sketch en el eje XY, o no, mejor en el eje XZ. Cuando cree mi sketch en el eje XZ, vamos a crear como primer elemento un rectángulo. Ese rectángulo va a ser vamos a crear de 100%. Evidentemente, cuando tenemos un sketch y no podemos crearlo, entonces vamos a utilizar la opción de Dimension para crearlo con la medida que nosotros deseemos. En este caso le voy a dar 100 y del otro lado también le voy a dar 100 para que quede un cuadro exacto. Entonces ya tenemos nuestro cuadro. Este cuadro nos va a permitir más adelante crear alguna otra forma. Para ello vamos a finalizar nuestro sketch y ahora vamos a aprender a utilizar dos herramientas. Una que ya habíamos visto, que es la opción Extrude, que nos va a permitir con una cara de nuestro dibujo crearle una altura para que ya se cree nuestra figura. En este caso va a ser de 50. Este extrude puede ser hacia un lado, hacia los dos lados, que evidentemente si lo hacemos hacia los dos lados va a ser una cantidad hacia arriba y una cantidad hacia abajo, todo partiendo del origen del sketch. La opción Two Sides, la opción Symmetric, nos va a permitir seleccionar una sola medida que va a crearse de manera idéntica hacia arriba y hacia abajo, con la intención de ocupar ambos planos. Ahí está. Nosotros podemos darle incluso un ángulo de inclinación. Dependiendo del ángulo y la distancia que nosotros tengamos, es cómo se vería la figura. Por ejemplo, voy a dar un ángulo de 20 grados y vamos a ver cómo nuestra figura cambia. Y ahora nuestra figura tiene una inclinación del sketch hacia afuera. Si yo le pusiera, por ejemplo, menos 20, la inclinación no se podría presentar, ya que no, perdón, esa fue en la opción de distancia. De nueva cuenta lo voy a hacer simétrico de 20 y le voy a dar ahora sí un ángulo de inclinación de menos 20 grados, y ahora en lugar de quedar como hacia afuera, quedaría hacia adentro nuestra forma, y nosotros podríamos tener diferentes tipos de opciones con ello. Por ejemplo, en este caso queda como una caja de unicel. Incluso nosotros podemos darle ya la distancia, la apariencia y el material físico de unicel. Bueno, como primer elemento. Ya que pudimos crear nosotros un sketch con un extrude, podemos también eliminar en la barra del tiempo, en la línea del tiempo, nuestro extrude, para que quede de nueva cuenta solo nuestro sketch y poder crear a partir de él la opción Press Pull. La opción Press Pull lo que nos va a permitir es primero ubicar un sketch. Aquí está nuestro sketch, que evidentemente quedó borrado, entonces lo voy a repetir. Voy a ir a un sketch en el eje XZ. Ahora no sé, si me ocurre crear, por ejemplo, un polígono. Polígono puede ser inscrito y circunscrito. La opción inscrito me permite crear una figura que esté rodeada por un círculo. La opción circunscrito, que es la que estoy apuntando en este momento, es una figura que tenga de manera interna un círculo, que los lados del círculo sean tangentes, los lados del polígono sean tangentes al círculo.
En este caso voy a hacer un círculo inscrito del centro hacia afuera y lo voy a hacer de 50. Cuando termine nuestro sketch o finalice nuestro sketch, voy a poder crear la opción Press Pull, que es exactamente lo mismo que hicimos, nada más que la ventaja de la opción Press Pull es que adivina qué elementos puedo yo realizar, no nada más hace un levantamiento, sino que también pudiera adivinar en caso de que yo tuviera círculos o cuadrados o cualquier otra cosa dentro de nuestra figura, adivina qué podríamos hacer con ella. Bueno, voy a seleccionar la cara, voy a darle una distancia hacia arriba de 15. Lo voy a hacer simétrico para que quede 15 de cada lado y un ángulo negativo de menos 20 para que veamos cómo queda nuestra figura. Ahora, como segundo elemento, ya que tenemos nuestra forma, vamos a aprender a utilizar la opción Holes. La opción Hole me permite crear un agujero en alguna de las caras o en el cuerpo. En este caso yo lo voy a poner en la cara central y voy a tratar con la opción del círculo central. Si yo me acerco un poco al centro de la figura, se adapta al centro. Pero también lo puedo mover hacia una orilla, con la intención de hacer después patrones. Ahorita lo vamos a revisar. Ya que tengamos nuestro agujero, yo le puedo dar una distancia. Aquí lo puedo ver. Yo, por ejemplo, voy a dar una distancia de 15. Si no lo puedo escribir directamente, no lo puedo mover directamente, lo escribo y doy Enter. Ahí queda nuestra figura. Es un hexágono con diferentes agujeros. Bueno, la siguiente opción nos va a permitir crear patrones. Estos patrones pueden ser un patrón rectangular como el que ya tenemos, o la opción de patrones circulares o patrones que siguen un camino. En este caso, el más lógico sería un patrón circular, debido a que está basado la figura en un círculo. Entonces vamos a utilizar Pattern, Circular Pattern. Ahora, ¿en qué vamos a trabajar? Si en las caras o en el cuerpo. En este caso va a ser en una cara. ¿Qué objetos voy a duplicar? Voy a dar un poquito de inclinación para seleccionar el agujero. ¿Y en qué eje los voy a mover? Ahí, si te fijas, aparece nuestro eje. Y al momento de que yo fijo nuestro eje, también en la parte izquierda se pueden alusar los elementos. Entonces puede ser en el eje X, en el eje Y, Z, perdón, o en el eje Y, que es el que voy a utilizar yo. Y fíjate cómo aparece un patrón ya de círculos basados en el eje Y. Y yo puedo decir cuántas figuras quiero para mi patrón. Yo le voy a poner 6 figuras para mi patrón. Cuando termine le doy OK. Y entonces quedan 6 agujeros idénticos y todos con un patrón central, que sería el patrón de nuestra pieza. Ahora, ya que seleccione las piezas o los agujeros de mi pieza, también les puedo dar una rosca. ¿Para qué? Para nosotros poder crear a partir de ellos espacios para tornillos, como con la opción Create Thread. La opción Thread nos va a permitir crear en 6 caras, en este caso las 6 que acabamos de crear, de madera modelada o no modelada, un patrón de, ahí se ve, un patrón de rosca. Ese patrón de rosca yo lo voy a poder crear ya sea sin modelar o modelada. ¿Para qué? Para que cuando yo lo termine, si yo lo doy sin modelar, solo se va a medio visualizar la imagen como quedaría. En cambio, si lo doy modelada, sí va a quitar los espacios de la rosca y los va a hacer que pesen un poquito menos las piezas. Ahora, ¿qué tipo de rosca vamos a utilizar? Hay diferentes tipos de estándares a nivel mundial. El más común es la opción métrica e internacional, que es la Isometric Profile, con un tamaño de ¿cuánto? Aquí hay diferentes tipos de roscas dependiendo del tamaño que yo utilicé. En este caso fue de 15 milímetros, por tanto se elige de manera predeterminada el diseño que tengamos nosotros más adecuado. Como yo hice el espacio de 15, por eso me aparecen las dos
espacio de 15 y hay dos tipos, de 1.5 y de 1 de separación de la rosca. Si te fijas, yo le doy 1.5 y se separan las líneas. Yo le doy 1 y se juntan las líneas. ¿Por qué? Porque la distancia entre las líneas sería de 1 milímetro o de 1.5 milímetros en las roscas. ¿Qué tipo de tornillo vamos a utilizar? Es un tornillo que se llama 6H. ¿Y hacia qué dirección abriría mi tornillo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La opción de Remember es para que yo siempre que voy a crear un círculo con una rosca me lo cree con estas propiedades, ya no tener que estar escribiendo. Le quito el Remember y cada que yo abra uno tendré que crearlo de manera personalizada. Doy OK y ahora vemos cómo nuestra pieza tiene 6 agujeros y los 6 agujeros están con una rosca. Esto es de manera súper sencilla lo que debemos estar trabajando. Básicamente podemos trabajar agujeros, un solo agujero, incluso podemos hacer otro agujero dentro de nuestro agujero en esta cara y puedo ponerlo justo al centro. Si te fijas, al momento de yo empezar a mover, fíjate que cada agujero tiene su propio centro y aparte aquí encontramos el centro de nuestra pieza. Vamos a hacer otro ejemplo y vamos a darnos cuenta cómo si yo hago una rosca más grande, un agujero más grande, cuando yo quiero hacer una rosca, en Create Thread, aparece de cuánto, de manera automática aparece de cuánto es el tamaño de mi rosca. Y si deseo, hay varias medidas de rosca, 2, 1.5 y 1 milímetros de separación. Igual puede ser modelada o no modelada. Ahí quedó, o 1 milímetro. Vamos a hacer el ejemplo. Ahorita lo voy a dejar sin modelado y nada más le voy a dar OK. Esta opción no me permite quitarle la parte que le corresponde. Vamos a ver las propiedades de nuestro body. Clic derecho, Properties. Nos dice que tiene una masa de 995.266 gramos. ¿Qué pasa si yo a este thread le doy modelado? Ok. Hago otra vez el Properties. 9 ya no es 9.95, ahora es 9.86. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de hacerle la rosca a nuestra figura, hay pequeñas divisiones que se tienen que ir raspando para que la figura quede con una rosca. Esos pequeños espacios que quedan dentro de la figura son los que se le quitaron y por eso pesa un poquitito menos, porque es todo ese espacio que se fue rascando, insisto, para nuestra figura. De alguna manera pues sería mucho más fácil para mí crear entonces un tornillo, simplemente creando un nuevo sketch en este mismo eje, en el eje XZ, de, no sé, se me ocurre 15, que fue lo que creamos para los tornillos de alrededor. Y fíjense lo que va a pasar. Esto es un ejemplo ya nada más de cómo quedaría, de cómo podríamos seguir trabajando más adelante. Voy a crear un press pull. Voy a seleccionar mi cara. Y voy a dar una medida de 50. Ahora ya que creo aquí, puedo crear también un thread sobre una parte externa. Y lo voy a crear de 15, 1.5, de la misma manera que yo lo hice acá. Y entonces yo voy a poder, déjenme lo hago como modelado. Yo podría incluso ensamblar estas piezas. Vamos a poder más adelante unir estas dos piezas para que se pueda ver cómo trabajan en una ensamble las piezas junto con los agujeros. Bueno, es todo. La intención de ustedes es que creen, así como lo vimos, una pieza de la forma que ustedes
de la forma que ustedes quieran, que sea un sketch y que luego de ahí lo hagan press pull o extrude, y que hagan un agujero, que apliquen una rosca, un thread, y ver hasta dónde pueden lograrlo. La intención básicamente es esa. Esperemos que la clase les haya funcionado y recuerden entregar al final al menos una pieza con agujero y si es posible la pieza externa también. Saludos.